es la hipotenusa. Entonces, recordemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. 5 al cuadrado, 25. 4 al cuadrado, 16. Y solamente tenemos que sumar 25 con 16, lo que nos da 5 y 6. 41. 41, sí, no se vayan a confundir, es raíz de 41 y puede ser que nos pueda dar un resultado que sí podemos, donde sí podemos efectuar la raíz si esta se compone de un número entero. Entonces, si no, la dejamos, recuerden, tal cual está. Entonces, es raíz de 41. Y ya con esto podemos determinar el valor de las razones trigonométricas. Entonces, vamos a determinar las tres principales nada más. Recuerden que las otras son sus inversos y prácticamente solamente es intercambiar los valores. Entonces, ya que se tiene, okay, vamos a agregarle ahorita un poquitín vamos a tener que determinar el ángulo y solamente el ángulo que se está generando con respecto al eje X. O sea, de este ángulo vamos a llamarle el ángulo A, porque el punto se llama A. Entonces vamos a agregarle y vamos a tener que buscar cuál es el valor de ese ángulo al que nosotros ya determinamos sus razones trigonométricas. Entonces, primero que nada, vamos con las razones trigonométricas y el seno del ángulo A sería cateto opuesto, que es 5, entre la hipotenusa, que es raíz de 5. Entonces nos va a dar 5 entre la raíz cuadrada de 41. Sí, eso ustedes ya lo saben hacer. Raíz cuadrada de 41. Seno, ya tenemos el seno. Nos vamos ahora con el coseno. Seno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente, que es 4 dividido entre la raíz de 41. Y por último tenemos a la tangente. Por último tenemos a la tangente, que estaría dada por el cateto opuesto. Y el cateto adyacente. Y ahora vamos a determinar el ángulo A para saber cuánto vale. ¿Sí? Entonces recuerden que podemos tomar cualquiera de estas tres y al despejar nos va a dar el mismo valor de ángulo. ¿Sí? No importa cuál tomemos, vamos a tomar a la tangente para despejar al ángulo A. Ok, entonces ya tenemos el valor de las tres razones y ahora vamos a determinar el valor del ángulo. A es igual, recuerden, tangente inversa. Tangente inversa, en este caso de 5/4. Y lo escribimos en la calculadora y nos va a estar dando. Y esto es para asegurar, por ejemplo, aquí, como se encuentra en el primer cuadrante, vamos a ver cuánto nos va a dar el resultado. No tengo mi calculadora por acá. A ver, que alguien me diga cuánto es. Maestra, me dio Medio 19.34. 100. Medio 51.34. 51.34. ¿Sí? Los que ya lo hicieron, ¿eso les dio? Sí. Ok, perfecto. Y entonces, estos ejercicios los vamos a hacer ahorita con el B, el C y el D, que es lo que queda.
Entonces, vamos a continuar con el B. Copien, para empezar, que es el primero, que es con el A, y ahorita continuamos con los demás. ¿Dudas? Bien, entonces, en los siguientes ejercicios, vamos a tratar de que participen, a ver, les voy a ir diciendo, que participe Dominic, que participe Manuel Carrillo, ¿sí? Para ir aumentando su calificación. Karen Jacome, Dana Nolasco, que participe Adonis, ¿sí? Entonces, de verdad, para ir incrementando esa calificación y puedan obtener un buen puntaje con respecto al primer corte. Bien, este fue entonces el primer ejercicio. Ahorita vamos a realizar lo mismo. Obviamente tienen que tener cuidado ahora con el cuadrante en el que se encuentren. Recuerden, ahorita todo fue positivo, ¿sí? Fíjense de las razones, porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Entonces, vámonos con el segundo, que es el B, para ver cuánto nos va a dar. Entonces, voy a copiar acá el B. ¿Sí? Y que lo empiecen a hacer para que me digan cuánto les dio. Entonces, a ver, ¿qué me van a ir diciendo? En las 3 razones trigonométricas y el ángulo, nada más. Y recuerden, primero tienen que graficar su punto. Ok, entonces vamos a hacer unas sencillas preguntas para tenerles participación a sus compañeros. Ok, vamos a empezar con Jennifer Barrera. Vamos a ver si está.
Jennifer. Ok, Jennifer. ¿Cuál es el valor de la base del triángulo? ¿Sí? Ya te puse aquí el triángulo que se estaría formando de acuerdo a la coordenada que es -3, -7. Y dime qué valor adquiere esta parte. ¿Sí? Aquí donde yo voy a poner cuánto vale el triángulo. Sería -7. No, es lo que les decía. El primerito, este primer numerito, siempre va a ser el valor de X. Aquí lo vamos a poner, -3. Entonces, ¿cuánto va a valer la parte de aquí? Que sería la parte vertical de mi triángulo. -3. Ok, si este ya mide -3, lo que queda aquí es que mida el -7. Ahora, Jennifer, continuamos contigo. ¿Qué valor me hace falta para que yo pueda determinar las razones trigonométricas? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Entonces, -3 al cuadrado me va a dar 9. Okay. ¿Cuánto me va a dar la hipotenusa? Sí, solamente tenemos que elevar al cuadrado ambos catetos, sumarlos y obtener su raíz cuadrada. Entonces, tenemos 3 al cuadrado nos daría 9, 7 al cuadrado. ¿Sería ¿Cuánto 58? 58. A ver, 9 y 9, 8, 18, 8 y llevo 1, 58. Raíz cuadrada, perfecto, de 58. Y ya con estos tres valores, ¿sí? Podemos determinar las tres razones, vamos a determinar nada más, las tres razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarle ahora. Se encuentra Dominic Carrillo. Ok, vamos a ver si se encuentra. Ok. Dominic Carrillo. Ok, parece que no está. Vamos a continuar con Manuel Carrillo, que creo que tampoco está. Ahí está acá la diapositiva. Sí, entonces vámonos con Jacome. Jacome Karen. Jacome Karen, dime cómo quedaría la primera razón trigonométrica del ángulo, ¿sí? Del primer ángulo que está acá, que es el ángulo B. Seno del ángulo B sería ok, Karen.
Ah, ok, Manuel. Manuel Carrillo, si tienes la respuesta, me la puedes decir. Come o Manuel Carrillo, ¿cómo estaría dado el seno del ángulo B? Ok, menos 7 entre a raíz de 58. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Sí, entonces vamos a determinar las razones. Entonces, tenemos que para el seno es cateto opuesto, que es menos 7, entre la raíz cuadrada de 58. Lo ponemos. Sí. El coseno va a quedar coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente, que es menos 3, entre la raíz cuadrada de 58. Si vemos que acá ya empiezan a asomar signos negativos. Sí, eso dependiendo lo podemos ir checando con la tabla. Y la tangente me va a quedar cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, como al rato les voy a subir una actividad de participación, la tangente cuando les dé negativa, por ejemplo, me van a poner menos 7 entre menos 3, porque es cateto opuesto entre el cateto adyacente, y de una vez me van a efectuar menos entre menos más, y me va a quedar el 7 tercios de manera positiva. ¿Ok? Así quedaría las tres razones, y ahora vamos a determinar el valor del ángulo B. Entonces vamos a utilizar la tangente, y recuerden que pueden utilizar cualquiera, y vamos a ponerlo de manera directa. La tangente de B es igual a la tangente, perdón, el ángulo B es igual a la tangente inversa, en este caso, de 7 tercios. Sí, es muy importante que efectúen la división de los signos, porque si no, aquí les puede dar de manera errónea el valor de X, o les puede aparecer error en la calculadora. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos está dando el valor del ángulo B? 66.80. 66.80. Ok, ¿sí? Y prácticamente los ejercicios siguientes son lo mismo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Aquí nada más vimos ejemplo de el primer cuadrante y el tercer cuadrante. En la actividad de participación les voy a poner uno de cada uno. Y para que pasemos ahorita con el siguiente tema, a ver si nos alcanza a ver, lo alcanzamos a ver completito. Entonces, copien y hasta aquí llegaría la parte de determinar ángulos, perdón, determinar razones trigonométricas para cualquier ángulo, ya sea que se encuentre en el primer, en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante. Y entonces terminen de copiar para que podamos pasar al tema nuevo. Maestra, yo sí tengo una pregunta. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ejemplo, como ese que está en el B abajo, lo que yo no entendí es que si el triangulito tiene que estar arriba o puede estar en cualquier lado. Okay. El triángulo, ¿sí? Va a ser según donde se encuentre el punto que yo te estoy dando. Entonces, aquí lo único que hice fue graficar el punto. Ahí está, el punto menos 3, 7 quedaría acá. ¿Sí? Entonces, una vez que tú ubiques el punto,
Vamos a remarcar. Este es el punto de la coordenada. Sí, ese es el puntito. Una vez que tú ubiques ese punto, vas a trazarlo al origen y te va a quedar esa rayita verde. Después vas a ir directamente al eje X, ¿sí? Y te va a quedar este triángulo. Cuando es en el primer cuadrante, supongamos que aquí te quedó el punto, ¿sí? Trazas al origen y después te vas al eje X. Si estuviese acá, otra vez, trazas al origen y después al eje X. Y si te queda aquí en el cuarto cuadrante, trazas al origen y luego al eje X. Sí, siempre, para que te queden estos triángulos, sí, siempre va a ser así. Okay. Ok, gracias, maestra. Entonces, terminen de copiar. Maestra, una pregunta. ¿Qué pasó? En la lista de los que faltaban para participar, para subir la calificación, me mencionó a mí, pero no me hizo una pregunta. Ok. Ahorita en el próximo les voy preguntando cositas para irles poniendo su participación a todos. Ok, no se preocupen, les voy a estar preguntando constantemente para ayudarlos en su calificación. Ok, y prácticamente así quedaría. Entonces vamos a pasar ahora sí a un nuevo tema, que es la ley de senos. Ok. Y ahorita lo que hemos hecho es calcular, sí, ya podemos calcular ángulos, ya podemos calcular medida de lados, pero hay una restricción que siempre se nos está presentando, que solamente lo podemos hacer con las herramientas que ya tenemos, solamente lo podemos hacer para triángulos rectángulos. Si se fijan, siempre tenemos que estar graficando triángulos rectángulos para poder determinar ya sea la medida de un lado o la medida de un ángulo. Okay. Entonces, vamos a ver la siguiente ley, la siguiente propiedad de ángulos, que se le conoce como ley de senos. Entonces, esta ley de senos, y ya nosotros la podemos aplicar cuando tengamos triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no son rectángulos. Entonces, primero que nada vamos a ver qué es lo que dice nuestra ley de senos. A ver, vamos a ver. Y tenemos que la ley de senos dice, los lados de un triángulo. A ver, ¿quién tiene prendido su micrófono? Valeria, por favor, si pudieras apagar tu micrófono. Ok, gracias. Ok, nos dice lo siguiente. Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y prácticamente nos dice lo siguiente. Cuando nosotros dividamos, recuerden que las letras miniaturas, las letras minúsculas, pertenecen a medidas de lados. Entonces, aquí es muy importante porque para que no nos vayamos a confundir entre lados y ángulos. Y las letras mayúsculas pertenecen a valores de ángulos. Entonces, si yo hago la división, es lo que me está diciendo, entre el lado A y su ángulo, fíjense que siempre es el opuesto. Si este es el ángulo A, el opuesto, el que está enfrente, va a ser su ángulo A, lado A, perdón. Si este es el ángulo B, su opuesto siempre va a ser B. Y aquí está el ángulo C y se le llama C a su lado opuesto, ¿sí? Y se va a crear una igualdad, ¿ok? Entonces copien título, ley de senos, copien lo que dice y copien aquí
en la igualdad que nos está diciendo la ley de senos. Y ahorita vamos a ver cómo aplica todo esto. ¿Nos va a pasar esa diapositiva, maestra? Sí, claro que sí. Gracias. De nada. Ok. Sí, esta ley de senos, la vamos a utilizar, como quien dice, por partes. Necesitamos al menos 3 datos. No lo utilizamos toda la igualdad tal cual, ¿sí? Podemos utilizar, vamos a dividirla como que en 3 partes. Y A, seno de A es una parte, B, seno de B es otra, y C, seno de C sería otra parte. Y al menos necesitamos 2 partes, es decir, podemos utilizar esta primera parte de A con B, podemos utilizar A con C, B con A, B con C, y eso según los datos que se nos estén presentando. ¿Ok? Entonces, esta ley se utiliza cuando se conocen 2 ángulos interiores de un triángulo y uno de sus lados. Ok, si ya conozco 2 ángulos interiores y uno de sus lados, les voy a preguntar cuánto mide el otro lado. O cuando tenemos 2 lados del triángulo y el ángulo opuesto a cualquiera de estos 2. Entonces, ahorita con los ejercicios vamos a empezar a hacerlos de forma detallada y vamos a poner de un lado los datos que conocemos y vamos a ver en qué parte de la igualdad de la ley de senos estaríamos utilizando. Entonces, copien esto siguiente para pasar al primer ejemplo. Entonces, de igual manera, yo aquí les pregunto, dado el siguiente triángulo, según estos datos, ¿cuánto mide el lado? ¿Cuánto mide el ángulo faltante? Y entonces, continuamos siempre trabajando con triángulos. Bien, vamos a ver el primer ejemplo que se tiene y vamos a analizarlo. Y dice así. Dado el siguiente triángulo, encuentra el valor de los datos faltantes, o sea, prácticamente lados y ángulos. Entonces, aquí el triángulo, vemos que está denotado por los vértices ABC y tengo 2 valores de ángulos. Puedo obtener el tercero, ¿sí? Como todos ya sabemos. Entonces, vamos a empezar poniendo vamos a escribir de una vez cuánto estaría valiendo mi tercer ángulo. Entonces, a ver, si tengo que el ángulo mide un ángulo 80 y uno vale 30, ¿cuánto mide el tercer ángulo? 60. 70. 70, te quedaste corto, 70. Y para que 70 y 30 me den 100 y 80 me dé 180, ¿ok? Entonces vamos a poner acá mi 70. Y de esta manera yo ya encontré un valor, ¿sí? Siempre que se pueda utilizar el camino corto
como en este caso, utilícenlo, ¿sí? Prácticamente está bien. Ahora, ¿qué más me dice? Vamos a poner entonces de un lado, los datos que tenemos. Entonces, y vamos a tratar de que todo esté en orden. Entonces, datos. Y vemos que tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ok, vamos a ver si acá me aparece la notación de ángulo. Este es menor. Geometría. Ok, vamos a utilizar este simbolito para no confundirnos entre ángulos y lados. Entonces, en este simbolito vamos a poner ángulo A. Y yo ya voy a saber que se trata del valor del ángulo. El ángulo A mide 30 grados. Y lo mismo voy a hacer ahorita con todos. Voy a poner ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces ya tengo acá el primero, que es el A. Aquí voy a poner el B, que sería 80. Y después voy a poner el 70 del ángulo C. Entonces vamos a acostumbrarnos siempre a poner de un lado ángulos y a poner del otro medidas de lados. Entonces aquí ya tengo mis datos, tengo que el ángulo A mide 30, el ángulo B mide 80 y el ángulo C mide 70. Ahora vamos a ver qué otro dato tenemos y vemos que tenemos el lado B. Entonces vamos a ponerlo, el lado B en minúsculo, recuerden, es igual a 8. Y lo ponemos aquí juntito con sus lados. Quiere decir que para determinar, que nos faltaría determinar el lado A y el lado C. Y nos faltan dos datos para obtener los datos completos del triángulo, ¿sí? Y es aquí cuando vemos que no podemos utilizar ni el teorema de Pitágoras, ni las razones trigonométricas, porque nuestro triángulo no es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar la ley de senos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a utilizar, primero que nada, el ángulo y la medida de lado que tengamos completa. Es decir, vamos a utilizar porque tenemos la medida de su ángulo y tenemos la medida de su lado. ¿Sí? Nos va a ayudar para encontrar el lado A y encontrar el lado C. Entonces, vamos a estar utilizando primero esta parte. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Y porque tenemos el lado B, tenemos el ángulo B, tenemos el ángulo A y nos está faltando el lado A. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a sustituir estos valores que tenemos aquí. Entonces, el lado A es nuestra incógnita, ¿sí? Solamente podemos tener una incógnita cuando ya tengamos nuestra relación. Entonces, tenemos A dividido entre el seno del ángulo A, que es 30. ¿Sí? De esa manera, nosotros ya sustituimos nuestra primera parte, ¿sí? Fíjense, A seno de 30. Y ponemos igual, esto va a ser igual
a b seno de b. ¿Cuánto vale b? Lado b vale 8 dividido entre el seno de 80. ¿Ok? Y fíjense que ahora ya está sustituido todo, ya está sustituida la A, perdón, el ángulo A, lado B, ángulo B. Y acá cuando tengan su igualdad, tienen que fijarse que solamente nos quede una incógnita. Si no, nos puede quedar dos, porque pues no obtendríamos el valor con la ley de senos. Y entonces aquí vamos a recordar que se realiza producto cruzado, es decir, multiplico 8 por seno de 30 y el resultado que me dé directamente en la calculadora lo hace dividido entre el seno de 80. Ok, les voy a poner aquí cómo quedaría. Sería A es igual. ¿Es una regla de 3, maestra? Sí, es una regla de 3. 8 multiplicado por el seno de 30 y después lo dividimos entre el seno de 80. Y el resultado que nos dé ya es el resultado del valor del lado A. ¿Sí? Entonces, que alguien me diga cuánto le está dando. $4.06. 4. 8.6. Voy a tener que ir a buscar mi calculadora para ver quién está bien. A ver, y les dije que se hace todo de una vez. Entonces, yo escribo en mi calculadora. Igual a mí me dio 4.06. A ver, 8 seno de 30 entre seno de 80. 4.06. Creo que les dio a los otros esto porque lo hicieron, a ver si lo hicieron todo. Ok. Ah, no, sí les da. Entonces, recuerden, multiplican y después dividen. Y entonces, el valor del lado A es 4.06. ¿Sí? Y de la misma manera, y haciendo la relación, podemos encontrar el valor del ángulo del lado C, que es el que nos hace falta. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Y ahora vamos a auxiliarnos siempre de los datos que tengamos en números enteros para que nos dé lo más aproximado posible. Entonces vamos a seguir utilizando a B porque el lado B, pues está en entero para encontrar el valor del lado C. Entonces, aquí ya tengo la igualdad que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, a ver, nos va a quedar 8 seno de 80, porque ya voy a sustituir. Y cuando sustituya la parte de C, pues C, el lado C no lo conozco, así que lo sigo poniendo, pero conozco su ángulo, que es el seno de 70. Y me queda de la siguiente manera. Entonces, fíjense que prácticamente es lo mismo, multiplicamos cruzado, 8 seno de 70 dividido entre el seno de 80. Y con esta operación ya podemos obtener el valor del ángulo, del lado C. C es igual entonces a 8 por el seno de 70 y después lo dividimos entre el seno de 80.
Ok, y ahora este nos va a dar 7.63. 7.63. 8 seno del 70. $7.63. ¿Sí? Y ya tenemos todos los elementos del triángulo, ya tenemos los tres lados, ya tenemos los tres ángulos. 7.63. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Terminen de copiar. ¿Sí? Y prácticamente, pues vamos a ver más ejercicios de todo esto. Y también vamos a continuar después con la otra ley, que es la ley de coseno. Ok, a ver. El triángulo anterior. Este triángulo. Y de todas maneras, les voy a subir las diapositivas. Recuerden, esta es la explicación de la ley de los senos. Y aquí tenemos nuestro triángulo. ¿Sí? Entonces, si ya no tienen ninguna duda, pues pueden abandonar la llamada para irse a su siguiente clase. Y no se les olvide poner su nombre en el apartado de chat, porque si no, no van a tener su asistencia. Maestra, la ¿Y qué pasó? actividad de mañana, ¿hasta qué horas tenemos para entregarla? Hasta que finalice la hora de mañana. La actividad de mañana solo va a incluir como los ejercicios que hicimos al comienzo, ¿sí? Donde tienen que determinar las razones trigonométricas. La actividad de mañana van a tener hasta las 11 de la mañana para subirla. Hasta luego, maestra. Maestra, Buen Bueno, día. maestra, sí, ¿cree que me pueda enseñar el otro triángulo, el de ¿cómo se llama? El del plano cartesiano. el del que vimos de la presentación anterior. Sí. Ok, a ver, espérame. El triángulo. Lo malo es que ya lo